Damos la bienvenida, Fabio. ¿Cómo están? Bienvenido, ¿Todo bien, hola. Belén, José? ¿Todo tranqui? Muy bien. Todo bien. Sí, Gracias sí, por sí. venir. Antes de arrancar, Belén, Sí. tenemos que decirle. Sí, que hoy el estudio en realidad se muda. No estamos en Córdoba, sino que nos fuimos a Italia. Nos fuimos a Hay que Italia, decirle. hay mucha gente del Friuli escribiendo que nos está escuchando. Sí. Y vamos a adelantar que vos sabés un montón del Friuli. Sí. ¿Es un poquito tu tierra también? Sí, sí. Mirá. Yo soy ciudadano italiano Sí. porque mi ascendencia viene del Friuli, de una ciudad que se llama Latisana. Ah, mira. Actualmente una parte importante de mi familia vive en el Friuli, en Mirá. distintas ciudades. Claro. O sea, si bien hay dos grandes ciudades, que es Trieste y Udine, mi familia vive en un pueblo cercano a Udine, se llama Bertiolo. Bertiolo. La ciudad del vin, o sea, la ciudad del vino se llama. Ah, mira Mirá. vos. El furlán, que es el friulano, es el idioma de la región, no es un dialecto, es un idioma. Ajá. Y bueno, el Friuli es famoso por sus vinos, Sí, es famoso por toda su producción agrícola, sí. por sus montañas, por su mezcla de cultura entre lo que fue el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Perfecto. Italia, obviamente. Y bueno, se nota esa Esa fusión. cultural, gastronómica y arquitectónica de lo que es el país. Es el Friuli Venezia Giulia, que es el nombre completo de la región, que para sería la homónima de una provincia argentina, digamos. Claro. Una región es como una provincia. Es un lugar hermoso en su paisaje, en su cultura, en su gente. Amo. Mirá. Buenísimo. O sea que ya me parece, Belén, que tenemos tema para el viernes que viene. Puede ser. Podría ¿Por qué ser, no ¿no? visitar Italia? Me gusta. Un poquito de Mediterráneo. Pero bueno, Fabio, como bien adelantamos, Sí. hoy vamos a hablar de Myanmar. Sí, Myanmar. Contanos un poco primero, ¿dónde queda? ¿Dónde ¿Dónde aterrizamos? Claro, porque estamos volando. ¿Dónde Sí, ya aterrizamos? aterrizamos. Bueno, queda en la parte que se conoce como el sudeste asiático. Sí. Está entre los dos, es uno de los pocos países en el mundo que colinda entre India y China, que son los dos países con mayor población del mundo. Ajá. O sea, no es un dato no menor. Tenés al oeste a India y al norte a China, en el caso de Myanmar. Y los otros dos países que tienen esta situación igual a la de Myanmar es Bután y Nepal, dos países pequeños que bueno, también comparten frontera con estos dos gigantes asiáticos. Ajá. O sea, está en un lugar densamente poblado, muy densamente poblado. Bien. Y además colinda con otro país muy complejo que en otra ocasión podemos hablar, que es Bangladesh. Ujú. Que en Argentina se hizo famoso Bangladesh con la Copa del Mundo, con conocer que millones de personas que tienen Sí. físicamente, parecen indios, Ujú. pero es más complejo que eso, hinchaban por Argentina. Sí, es Claro. impresionante, me acuerdo. Un país que tiene la bandera verde con un punto rojo en medio. Sí. Bangladesh. Y decías, ¿quién es esta gente y por qué nos ama? Buena pregunta. ¿Por quién es esta gente y por qué nos ama? Sí, y bueno, sí. en pocas palabras, fueron parte del rasgo británico, fueron colonizados por los británicos, esclavizados, bueno, todo lo que sabemos que hizo la colonización, y ellos se independizan justamente de este rasgo británico. La misma historia que tiene Myanmar. O sea, Por- Myanmar fue colonia británica. Fue parte del rasgo británico, fue colonia británica después, es una cuestión administrativa, pero son distintas cosas. Así que compartieron un destino en común en ese momento, en la Bien. década del 30, 40, 50. Entonces, después hablaremos de Bangladesh en otra ocasión, pero bueno, es para decir que está cerca de ese país que en un Sí. momento se habló mucho en Argentina. Sí. Se mostraron festejos, ¿viste? Era una locura. Sí, sí, sí. Idolatran a Messi y todo eso. Bueno, en este caso vamos a hablar de Myanmar, que es más conocido, mejor conocido como Birmania. Eso te queríamos preguntar. Cuando estábamos googleando con Belén nos salían los dos nombres. Sí, Sí. es muy loco esto para nosotros, desde nuestro punto de vista occidental, entender por qué tiene dos nombres. Ujú. Ajá. Hoy en día sigue siendo una controversia en el mismo país. Ajá. Depende de qué lado estés, está mejor o peor un nombre que otro, pero en general, en rasgos generales, podríamos decir sin equivocarnos, que es prácticamente lo mismo. Es decir, Ajá. Myanmar que Birmania. Pasa que ahora voy a tener que retroceder un poco para cerrar con esta idea. Hay tiempo. Entonces, vamos a decir, como decíamos, ¿dónde está ubicado Myanmar o Birmania? En el sudeste asiático, entre India y China, y tiene Camboya y Laos, Tailandia pegado al este. Al sur está el mar, Bien. el Océano Índico más conocido. Bien. Entonces, ubicándonos acá, es un país grande, Myanmar es un país bastante grande, Ajá. debe ser uno de los países más grandes y poco conocidos del mundo, Sí. porque por su extensión territorial no en el mapa dice, che, un país que tiene un tamaño como no lo Claro. conozco. Pasa que es un país, bueno, realmente en la periferia económica del mundo, rezagado, digamos, en su conexión con el mundo, estuvo muchos, muchos años desconectado del mundo, adrede, eso fue una política de Estado estar desconectado del mundo. Ah, mira.
Entonces ha quedado olvidado. Bien. Y sobre todo las tragedias que están pasando en el país, que ya vamos a hablar de eso también. Mm. Entonces, optamos del 1 al 10 de... Hoy es 7 de febrero. Hoy es 7 de febrero. Que del 1 al 10 se suele hacer la fecha que se cobra el sueldo en Argentina. Sí. Bueno, casualmente el primer gran reino que nace en lo que hoy es Myanmar es el reino de Pagan. Entonces, digamos si pagan o no. Sí. En adrede del nombre del reino de Pagan, bueno, se llama así. Que el reino de Pagan. De Pagan, sí. Sí. Pagan, ellos se ve que sí pagan, por eso, bueno, pusieron el reino de Pagan. Del siglo II al siglo IX después de Cristo, o sea, del 2 antes de Cristo hasta el 2 después de Cristo, está este reino donde, como hablábamos recién, se encuentra una zona de tránsito en Myanmar, una zona... Bien. Como ya que estamos en un programa que digamos cuestiones nómadas, es una zona de mucho tránsito económico, comercial, etnias. Myanmar es famoso por dos grandes motivos. Uno es por la gran cantidad de etnias que habitan ahí, estamos hablando de cerca de 135 reconocidas. Un montón. Ajá. Después tenemos un par que no son reconocidas, increíblemente el Estado no las reconoce a pesar de ser millones de personas, Sí. no son reconocidas, ya vamos a hablar de eso por qué. Y entonces durante mucho tiempo, budismo, el islamismo, el cristianismo, transitó por toda esa zona, tiene gran influencia tibetana, Myanmar, Ujú. sino-tibetana, o sea, chino-tibetana, es más, el alfabeto del birmano viene del chino, viene de las lenguas tibetanas. Como uno dice lengua indoeuropea, bueno, acá sería una lengua sino-tibetana, Bien. para decir rápidamente. Este ¿Cómo? país, esta región de tránsito, le llevó muchos siglos hasta que realmente se asentara y hubiera un reino importante, como fue el reino de Pagan. Y después de distintas, para no hacerlo larga, hubo distintas dinastías, reinos, que lo característico de esta región es que no fue colonizada. Ujú. O sea, vos vas a distintas partes del mundo, vamos a hablar, después terminó siendo colonizada, pero durante muchos años Sí. fue una tierra independiente, Ujú. de tránsito e independiente. O sea, Claro. fue invadida por indios, por chinos, por portugueses, por otros reinos limítrofes a Myanmar, y nunca fue colonizada hasta que Bien. llegó la expansión del Raj británico a la zona. Si uno ve Myanmar, colinda con todo lo que es el subcontinente indio, Sí. que es una zona que se le dice así por una cuestión geográfica y después cultural, étnica, bueno, con rasgos particulares. Todo lo que es el subcontinente indio, India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Nepal, Bien. etcétera, fue colonizado por el Imperio Británico y ahí se anexó a lo que fue Birmania o Myanmar, a el territorio del Raj británico. Ujú. Fue el primer momento en su historia que fue colonizado el territorio. ¿Por qué? Porque era un gran productor de arroz Birmania, y en ese momento, para el siglo XIX, ya existía lo que era el canal de Suez. Y todo lo que se producía ahí, o sea, grandes cantidades de arroz, se comenzaron a exportar por el canal de Suez para que llegase a Europa. Bien. O sea, fue una idea comercial del Imperio Británico que le funcionó. Entonces, acá llega el tema de por qué Birmania, de por qué Myanmar. Sí. A ver. Birmania, la etnia mayoritaria de Myanmar, son los Bamar, ¿sí? Ajá. En Birmania hay, como decía, 135 etnias, y se lo conoce también como el país de los 1000 templos, porque es un país donde, como digo, o sea, pasó el budismo, pasó el islamismo, pasó el cristianismo, pasaron muchas religiones Ajá. tradicionales del lugar. Entonces, la cuestión religiosa es un clivaje muy importante Bien. de Birmania. A diferencia de Ujú. otras partes del mundo, es muy importante el tema religioso. Sí. Nosotros que tenemos a los budistas como gente pacífica, Ujú. zen, o sea, el nirvana, el trascender de esta vida, y qué sé yo, realmente cuando uno ve caso en Myanmar, todo eso es al revés. Ajá. Ajá. Hay una corriente puntual del budismo que se estudia en Myanmar, y hay un grupo radical que está en la cúpula militar que domina y toma las decisiones de qué es lo que se acepta en el país y qué no se acepta en el país. Claro, domina el conflicto. de Domina el alguna conflicto forma. religioso, Claro. que se usa como excusa muchas Y veces. además es religión de Estado. Es religión de Estado. Ahí El va. budismo hoy es religión de Estado, que durante toda su historia no había sido, Ujú. fue mayoritaria durante la enorme parte de su historia, es cierto, pero eso no quiere decir que en otras partes del mundo se destruyan las otras religiones. Claro, claro, claro. Por eso el Papa pide tanto por los cristianos, por la gente en general de Myanmar. Bien. Entonces, estamos con esto de por qué es Myanmar, por qué es Birmania, Sí. y viene a todo esto posteriori de lo que es la colonización del Imperio Británico. Entonces, era parte del Reich británico, después se separa como una colonia aparte,
por una cuestión administrativa, por movimientos independentistas, dicen, vamos a hacer como una colonia aparte y vamos a nombrar un primer ministro, digamos, de Myanmar. Los británicos. Los británicos, Bien. esta va a ser la colonia. En ese momento se querían independizar, pero, ¿qué pasa? La Segunda Guerra Mundial. Llegan los japoneses a esa parte del sudeste asiático y la gente de Myanmar, los birmanos, dicen, che, nos unamos con estos y saquemos los británicos. Claro. No siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No siempre. Calcularon mal. Calcularon mal. Bien. Los japoneses hicieron tremenda atrocidades en Myanmar. Al último los birmanos dijeron, che, me parece que no nos conviene, fue bueno. Esta gente está haciendo peor que los otros. Claro. Volvieron a pasar al bando aliado los birmanos y para el 45 expulsaron a los japoneses de ahí. Bien. A partir de ahí el país se pasa a llamar Birmania, República de Birmania, si no me equivoco, y después República de la Unión de Birmania. Por eso mucha gente que hoy tiene 50, 60, 70 años conoce como Birmania el país. Claro. Porque en ese entonces, cuando los mapas existían y estaba la URSS, obviamente, Sí. Myanmar se llama Birmania. Bien. República de Birmania o República de la Unión de Birmania. Después, en la Guerra Fría, había un debate de cómo se tenía que llamar el país. No había tantos, pero había como, che, tenemos 130 etnias. Birmania es como que representa a la etnia mayoritaria, Ajá. a la etnia de los Bamar. Por eso de ahí deriva el nombre Birmania. Y Bien. por ende el gentilicio birmanos. Bien. Pero es muy o sea, no hay gentilicio de Myanmar, no hay miarmanos, digamos. Es birmanos. Mira, o sea, sí. El gentilicio, El ahora gentilicio hoy es birmano. birmano. Sigue siendo birmano. Porque la mayor etnia, el 70%, son Bamar. Los bamares. Sí, los Bien. bamares. Bien, que son budistas en su enorme mayoría. Entonces, hubo momentos se trató de hacer elecciones democráticas libres, hubo elecciones fraudulentas, no fueron libres, golpes de Estado, Myanmar es famoso por atravesar golpes de Estado, y la dictadura decidió, por una cuestión, en teoría, de incluir a muchas etnias, en vez de que se llama Birmania, se pasó a llamar República de la Unión de Myanmar. Hoy el nombre oficial es República de la Unión de Myanmar. Ese es el nombre oficial. En teoría era para unir a etnias que no se sintiesen representados con los Bamar. Claro. Tiene un poco de sentido, claro. No es Birmania por los Bamar, Claro. es Myanmar. ¿Por qué? Esto, ¿por qué Myanmar? Es muy loco porque en realidad, en sentido general de las palabras, Birmania y Myanmar es lo mismo. Es lo mismo, refiere a lo mismo, porque es antiquillo. Estamos hablando de que, como hablamos al comienzo, estamos hablando del siglo II, siglo III a.C., o sea, hace 2300 Claro. años, y antes de eso, antes de escribirse, las cosas se hablaban. No Claro. hay forma de empezar un idioma por lo escrito, sino por la palabra hablada. Claro. Entonces se decía... Está en la Biblia. Al principio estaba la palabra. Al principio estaba la palabra. Sí. Entonces, la forma, en el caso de este idioma, el birmano, antes de que se escribiera Birmania, se decía Birmania. Y cuando se pasó a escribir, se escribió de una forma distinta a la cual se decía. Ujú. Pero refería a lo mismo. Sí. Es complejo, pero así como pasó con el español, la F y la H y la F, viste que antes era Sí. ferro en vez de hierro, fierro. Bueno, lo mismo que pasó con la transmutación de las F, las Hs, pasó con letras en el idioma birmano. Ajá. O sea, no es una locura, no te dicen, oh, qué No, caso único. Tal cual. Entonces, vos si seguís la lógica, la etnia Bamar, Myanmar, rima Bamar, Myanmar. Bien. ¿Sí? O sea, tiene lógica. Sí. De la etnia Bamar, Myanmar. O sea que están conectadas las palabras. Después la Y antes era una R que se transformó en la M. Toda una cosa así que es para decir básicamente lo mismo. Birmania y Myanmar es prácticamente en términos generales lo mismo. Bien. Solamente que en la palabra escrita suena menos representante de los Bamar. Si vos lees Claro. Myanmar suena menos que Birmania. Claro, O sea, claro. en teoría, esa era un poco la idea. Bien. Pero fue puesto en época de una dictadura. O sea, la dictadura Claro. decidió que se llamara Myanmar. Claro. Entonces fue carente en términos democráticos, de legitimidad. No pasó por el Congreso. No digamos. pasó porque dijeron, vos se llama Myanmar porque creemos que incluye a las 135 etnias que forman parte de este estado. Bien. Pero bueno, como les digo, en términos generales es lo mismo. Ujú. Aunque hay gente que me puse a averiguar, gente que habla de gente local, Sí. birmanos,
Y mucha gente, muchos, no digo todos, lo usan como sinónimos. Bien. Ok. Myanmar o birmano. O sea, que si vamos es indistinto. Podemos usar los dos términos, Sí. si es que hablamos el idioma, Sí. obvio, pero podemos usar Birmania y Myanmar como equivalentes. La gran mayor parte de la población te diría que sí. No Bien. todos, pero muchos dirán que sí, es lo mismo. Bien. No sé, como si las Provincias Unidas del Río de la Plata, qué sé yo. Claro. Bueno, que no lo usamos, pero bueno, para dar un ejemplo simple. De una. Bien. ¿Vos vas a preguntar algo, Bel? No, me preguntaba Ah. entonces, creo que lo destacaste ya un poco, Fabio. La fe, el culto, es un tema central Sí. entonces en el país y quizás de algún modo explica por qué el Papa Francisco sigue pidiendo oración por estos pueblos. Estamos hablando de mucho conflicto en ese sentido. Sí, a partir del 48, que es 1948, se independizan como colonia británica para ser un país independiente. De ahí a hoy, Myanmar es famoso por tener el conflicto civil de mayor antigüedad de manera interrumpida. Hace 75 años que hay un conflicto civil, Opa. de guerra civil inclusive, en el país. Sí. El conflicto civil más largo de la historia ininterrumpidamente en la actualidad. Ujú. O sea, no hay otra cosa en el mundo como está pasando ahí. ¿Y se debe a esto? ¿A que hay un Estado con una religión Oficial y única. O sea, Ajá. el gran problema de Myanmar, a simple modo de decir, es la dictadura que tiene. O sea, los grupos militares que manejan el país son el gran problema del Estado. Ajá. Es el gran problema del Estado. O sea, ha habido una época democrática del Estado de a partir del 2015 al 2021. Hubo la primera elección libre del país fue en 2015. Ah, recién. Claro. O sea, Ayer. ayer fue. Sí, sí. Y hubo un otro golpe de Estado en el 2021. Y cuando gobernó esta mujer, que no me sale el nombre, que fue súper famosa, Sí. tiene un nombre re complicado. Que fue perdón. además Ahí la vamos a elegida googlear. como Premio Nobel Premio de la Nobel, Paz. actualmente criticada por Sí. el silencio que ha hecho por la etnia más violentada en el mundo, que son los Rohingya, que es una etnia musulmana. Es un pueblo, una etnia sin Estado, sin ciudadanía, sin tierra. Ya voy a hablar más de eso más al final de Como los kurdos, ¿o no? Peor. No, peor. Los kurdos hoy tienen un Estado que no es reconocido. Claro, pero lo tienen. O sea, fácticamente los kurdos tienen un Estado. Claro. Con instituciones, con gobierno, con grupo militar armado, Claro. con tierras, con trabajo. Acá están dentro de un Estado que no les reconoce nada. Que No son los- ni siquiera una etnia, no Y que los existen. persigue además. Nadie sabe, o sea, la gente que investiga sobre los Rohingya no saben qué está pasando porque literalmente el Estado no declara nada. Claro. Después, bueno, lo digo ahora, o sea, esta gente escapa del país como puede. Claro. Como puede. Vos imagínate, no tenés derecho a trabajar, no tenés derecho a la tierra, no tenés derecho a practicar tu culto, lo más básico y elemental que tiene uno en su vida privada, estar rezando a quien vos quieras. Sí, sí. No lo puedes hacer. Sí, sí, sí. ¿Puedo Acá encontré agregar la- algo que leí? Porque no conocía nada de Myanmar, estoy aprendiendo ahora, pero estuvimos viendo con José en la mañana también que en el 2017 el Papa Francisco, uno de sus viajes apostólicos de ese año fue a Myanmar, también en un periodo de conflicto, y le habían pedido que no pronuncie esta palabra, el nombre Rohingya. de este pueblo, para no generar más conflicto aún con su presencia allí apostólica, digamos, a ese nivel llevar el ocultar a este pueblo de alguna Sí, sí. forma. Acá estoy viendo la señora es Aung San Suu Kyi. Es Ella. la primera mujer en ganar las elecciones. Sí. Que, bueno, tiene lo suyo también. Sí. Tiene ciertas acusaciones por Sí. violación a los derechos humanos. Sí. ¿Les parece que hagamos una pausita musical? Sí. O seguimos largo? como diga Como diga. Fabio. ¿Vos cómo estás, Fabio? Bien, bien, seguimos. Seguimos entonces. Seguimos. Claro, el Papa le dijeron, che, en tu discurso no hables de los... ¿cómo es? Durante la visita apostólica que no Rohingya, mencione a este Rohingya. pueblo. Rojillis. Rojillis es R-O-H-I. Roji, se pronuncia como J la H. Sí. Después viene una G, una Y y una N. Bien. Rojijin o Rojijin. Che, Según como lo leas. ¿Y a dónde huyen? A Bangladesh, Ah. este país que hablamos al comienzo Sí. de la charla, que es un país también extremadamente pobre, desigual, Ujú. bueno, con un montón de problemas. O sea, pasan del peor al menos mal, digamos. Claro. De un gran mal a un mal un poco menor. Pasan a un país que es musulmán, que los acepta y donde lo más importante de todo esto es que ahí está la ayuda humanitaria internacional.
en la frontera entre Myanmar y Bangladesh, que es una frontera chiquita, no es que Sí. la frontera, no sé, tendrá 80 kilómetros la frontera. Claro. No es muy grande. Y toda la gente emigra ahí, y en ese camino hay minas explosivas. Claro. Vos pensás que tu vivienda, tu ciudad puede ser tranquilamente saqueada porque vos no tenés derecho a nada. No Claro. puedes tener tu tierra, no puedes tener tu casa, no puedes tener tu trabajo, no puedes tener tu religión. Entonces la gente escapa Claro. como puede. Estamos hablando de esta minoría. Rohingya, Rohingya. Che, ¿y es por cuestión religiosa? Es por cuestión religiosa, los grupos budistas, extremistas obviamente. Sí, vamos a decir el budismo de Estado. No vamos a decir los budistas. El budismo de Estado. El Ahí budismo va. de Estado los aborrece, hacen fake news diciendo que hacen atentados terroristas, Sí. los Rohingya, que queman tierras, que matan gente. Hubo todo un debate con Facebook, porque todas estas noticias se pasaban por Facebook. Claro. Y bueno, la distintas organizaciones internacionales decían a Mark Zuckerberg, el presidente Sí, de Facebook, sí, sí. el CEO de Facebook, diciéndole, che, escuchá, pasan noticias terribles que son mentiras de que esta etnia está causando esto, y genera más indignación Claro. a la gente de capital. Dice, no, estos rohingya hay que echarlos acá, son terroristas, Claro. qué sé yo. Y es un pueblo, vos ves, o sea, te pones, googleás en YouTube, rohingya, Sí. y vos decís, Che, ¿y son de qué etnia? ¿De qué Esa etnia? es la etnia, musulmanes. Musulmanes. ahí va. Musulmanes. Ahí va. Y Bangladesh es musulmán. musulmán, claro. Entonces Huyen a van para Bangladesh. allá lo que pueden. ¿Y cómo se- pueden? O a Indonesia, Claro, bien. Ahí que me está ubico. lejos, Sí, son sí. como 1000 kilómetros del mar, o más de 1000 kilómetros del mar, pero es lo que pueden hacer. Sí, sí, sí. Y escapan a Indonesia, que es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo hoy en día, Indonesia. Claro, O sea, escapan a países musulmanes donde creen que sus derechos pueden ser más respetados, su credo por lo menos. claro. En un país. Veía un titular de la noticia que decía, el pueblo más grande del mundo sin reconocimiento. Mira. O sea, Sí, sí, sí. no lo reconocen, no existe. Claro. Claro, y de alguna manera también producto de esta maquinaria del Estado, quizás la propia sociedad civil de Myanmar avala estas violaciones constantes a los derechos humanos. Hay protestas, hay quejas, hay gente que muere, hay represión. O sea, cada vez hay manifestación en favor de esta gente o de otras cosas, porque hay una dictadura que gobierna, se reprime con ferocidad, digamos. Sí, sí, sí. No digo que, o sea, pasa de todo. Sí, la verdad sí. que lo pienso un poco mejor, pasa de todo. Se reprime con crudeza a la gente. A mí me llama mucho la atención porque cuando hemos hablado en Hermanos Orientales con gente musulmana, o sea, que con Belén hablamos sin que Belén y yo lo mencionemos, gente musulmana nos trae al Papa Francisco como un referente. Y vos decís, bueno, de un cristiano me puedo esperar que me traigan al Papa Francisco como referente, pero nos llamaba la atención como amigos musulmanes nos traían a Francisco como un referente y ahora acá también se suma un poco esto de Francisco interviniendo en el mundo islámico, Sí. Francisco interviniendo en minorías musulmanas. Es muy interesante el puente que está creando Francisco con los pueblos musulmanes, ¿no? Claro. A modo de intercesión, a modo de acercamiento entre los cristianos y los musulmanes. Cuando yo te pregunté, Fabio, no me acuerdo si la pregunta fue si Birmania fue colonia británica, me dijiste, primero fue Raj británico y después fue... ¿Qué es un Raj? El Raj se usa como término de gobierno, reino, Ajá. significa eso. Bien. O sea, sería el reino británico. Antes existían las Indias Orientales, la Compañía de las Indias Orientales. Sí. Después transmuta esto del Raj británico y después transmuta la colonia de Birmania, Bien. que después se pasa a llamar el Estado de Birmania. Claro. Después viene la invasión japonesa, Sí. el mal cálculo de los birmanos Sí. de apoyar a Japón Sí. para Sí. expulsar a los británicos, Sí. la expulsión de Japón. En el 48 se independizan formalmente del Imperio Británico Y desde entonces guerra civil. y desde entonces guerra civil. 48 al 2025, guerra civil. Impresionante. Podemos Sí. quizás, sí, ahora, Fabio, hacer una pausita para Dale. que a la vuelta nos decías tantos años de guerra civil y por qué tanto desconocimiento a nivel universal, si se quiere, de la situación de Myanmar. Para que a la vuelta nos cuentes también por qué desconocemos tanto, siendo que ocurren tantas atrocidades y quizás la mirada debería estar puesta un poco más en este lugar. A la vuelta de la música, a la pausa, lo conversamos. Quedan disponibles las Cierto. vías de comunicación, el WhatsApp, el 3518-171-593 y el chat a través del canal de YouTube
de Radio María Argentina. Continuamos con este Estamos en Red, el recorrido de nómades que nos convoca cada viernes, hoy conociendo Myanmar, país del sudeste asiático, de la mano de Fabio Bachinello, internacionalista. Nos contaste mucho ya, Fabio, en estos primeros minutos. Llegan por aquí algunos mensajes, consultas al chat de YouTube, por ejemplo. Preguntan por la economía del país. Mencionamos un poquito la producción de arroz en toda la región, quizás. ¿Qué más nos podés contar? Es famoso por sus piedras preciosas, por la producción de jade, por la producción de extracción de gas, yacimientos gasíferos. Es muy importante en Myanmar. Hay que decir que Myanmar es uno de los países más pobres del mundo, los países con menor desarrollo índice humano, bajo desarrollo tecnológico, desigualdad, violación de derechos humanos. O sea, económicamente se ha integrado en lo que ha sido la explosión del sudeste asiático, tiene un desarrollo como nunca en su historia esa parte del mundo, económicamente. Singapur, una locura. Singapur, Tailandia, Indonesia, Vietnam. Vietnam es un país, un desarrollo industrial tremendo. Myanmar no está al nivel de esos países. Claro. No ha llegado porque por esta dictadura, que es el gran cáncer del país, que ha hecho todo esto, todas estas cosas malas que están pasando, son de los grandes responsables. Han utilizado la religión para generar enemistades, para manipular a la población. Así que desarrollo económico sí, cualquiera te puede decir que si ves de acá hace 40 años, han logrado, ha estado muchos décadas, siglos desconectado del mundo, adrede, o sea, han decidido aislarse del mundo. Ahora hace poco, que hace unas décadas, que se han logrado insertar a la economía mundial. Así que eso ha sido positivo para el país. Claro. Pero después hay una frase de William Shakespeare, que está en su obra teatral La Tempestad, que dice, que la conocen muchos, que dice, que el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Ajá. Y es una frase súper aplicable para lo que le pasa en Myanmar, que tiene uno de los centros de refugiados, el centro de refugiados más grande del mundo. Está que África. Está en Myanmar. Mira. No está en África, está en el sudeste asiático, entre Myanmar y Bangladesh, que alberga a un número desconocido de gente, pero se cree que más de 500.000 de personas viven en ese refugio. Sí. Que mantiene la Organización de las Naciones Unidas, lo mantiene con un pulmón artificial, un respirador artificial, porque eso sin ayuda humanitaria desaparece. Claro. Y es todo para peor. Pero bueno, no sé qué más, por dónde querés que vayamos ahora. Yo me preguntaba, lo que planteaba antes del corte, Fabio, ¿por qué tanto desconocimiento? Es una muy buena pregunta. Siendo que es histórico todo lo que está ocurriendo. Sí, no sabría decirte por qué. A mí me llama mucho la atención que se llama, ¿cómo dijiste vos, Belén? El país de los 1000 templos. O algo así. Sí, el país de los 1000 templos. No lo dije yo. Sí, lo dijiste. Solo dije que hay muchos templos. No, pero dijiste los 1000 templos, me parece. No. O lo leíste al principio. Vos ves las fotos y son los templos que te salen en el fondo de pantalla de la computadora. Claro, habla de mucha riqueza material. Y hay un movimiento turístico muy grande con el tema de los templos. Está Angkor Wat, un montón. Eso está en Camboya. Es Camboya. Angkor Wat está en Camboya. Que es parte inclusive de la bandera de Camboya. Está como símbolo al medio. Me fui al lado entonces. Tiene el Angkor Wat. Perfecto. Sí, digo, es hermoso, increíble, la maravilla del mundo. Claro, te iba a preguntar, podría hacerse una movida turística riquísima con la cantidad de templos que hay en Myanmar. Sí. Y está interrumpido por o dificultado, podríamos decir. Y quería hablar un poco del tema de los cristianos, digamos, en Myanmar, que todavía no lo tocamos. Para decir rápidamente, prácticamente el 90% de la población es budista, o sea, de los 50 y pico millones de habitantes que tiene Myanmar, o sea, tiene más que Argentina, la enorme mayoría es budista, ¿sí? Bien. Y hay dentro del budismo distintas corrientes, pero a grandes rasgos, digamos, como en el cristianismo, como en el islam, hay un montón de corrientes. Sí, después la otra religión, que sí es el cristianismo, cerca del 6-7%, y después los musulmanes con el 5-4% de lo que se sabe. Mirá vos. Todas las etnias, como dijimos, hay 135 etnias reconocidas en el país. Claro. Las etnias minoritarias practican justamente estas religiones, vamos a decir, que practican el cristianismo, porque es una de las pocas formas que tienen de permanecer juntos, de no encontrarse, o sea, como han sido aisladas del Estado, han sido perseguidas,
han practicado otros cultos que no son de la mayoritaria del país. Ajá. Porque han sentido que el cristianismo le ha dado algo más, una salvaguarda, una protección, una unidad que el budismo no les estaba dando. Ujú. Entonces han decidido practicar el cristianismo. A partir de acá, el mismo Estado, hecho terrorismo, ha estado persiguiendo tanto a cristianos como musulmanes, principalmente musulmanes. Eso. Como ya dijimos, Claro. los Rohingya es el pueblo, la etnia más perseguida en Myanmar. Pero los cristianos también. O sea, el Estado ha hecho atentados contra ellos. A veces, obviamente, grupos paramilitares financiados por el Estado que no se reconocen Sí. como forma del Estado, pero son financiados por el Estado, atacan iglesias, personas. O sea, hay otras etnias minoritarias que son perseguidas hoy en día en Myanmar por no ser budistas, por ser cristianos y por ser de otra etnia. Claro. Así que por eso el Papa, eso sí hace tanto, desde en noviembre también ha hecho tweets hablando del caso. Lo vive mencionando. Eso bien menciona Sí, sí. Myanmar, porque es un estado, con mucha persecución religiosa, cosa que en el Congo no hablamos puntualmente de como que le baja la religiosidad de las personas Claro. como principal tema, sino el tema étnico primero. Claro. Ujú. Tutsi o Hutus hablamos en Sí. ese momento. Acá hablamos budista, no budista. Claro. Y los que no son budistas ya son de otras etnias, dicho sea de paso. Claro. Pero es una excusa, la religión se usa como una excusa para tener un enemigo común, alguien para echar las culpas de los problemas. Se dicen que los Rohingya queman los sembradíos de arroz, Ujú. que queman ciudades, que hacen matanzas, que hacen actos terroristas. Y bueno, hoy no hay información certera o imparcial Claro. que diga que eso sea cierto. Porque es un estado muy hermético. Es un ¿no? estado hermético, una dictadura que manipula y usa el budismo como religión mayoritaria para pisar las otras religiones. Bueno, muy interesante. Entendemos Muy por qué interesante. poner la mirada y particularmente la oración y el avance diplomático, a lo que se Tal refería cual. también el Papa Francisco en su tuit. Porque yo me imagino el Papa menciona, pero también es consciente de que guarda que si se hace un paso en falso se puede poner en peligro a mucha gente. Sin Así dudas, que yo me sin imagino, como dudas. hablamos de China, que los movimientos diplomáticos en este aspecto tienen que ser muy cuidadosos. La diplomacia es, me parece, una profesión para gente muy paciente, ¿no? Como que no hay que ser apurado, no hay que ser mandado, porque hay cosas muy delicadas de por medio y seguramente que la diplomacia vaticana está está haciendo sus esfuerzos, pero bueno, para acompañar todos desde donde nos toca. Ujú. Acá nos pregunta María, bueno, excelente programa, qué lindo conocer Myanmar, interesante. Fabio, como siempre, ¿dónde te encontramos Sí. para que la bien. gente busque? Bien. Pueden poner simplemente en Google Córdoba Global. Bien. Córdoba Global es una institución educativa internacional donde capacitamos todo lo relacionado sobre las relaciones internacionales. Ujú. Generamos artículos de análisis también para que la gente pueda, no solamente pagando una capacitación universitaria, acceder a estos conocimientos, sino que elaboramos artículos de análisis sobre temáticas actuales y no tan actuales. Ujú, Bien. de divulgación. De divulgación, si hoy fuese tendencia de nuevo todo lo que estamos hablando, seguramente sería un artículo de análisis Claro. explicando todo lo que está pasando hoy en Myanmar. Bueno, Córdoba Global es eso. Córdoba Bien. Global y en Instagram @Córdoba Global. Lo Sí. vemos ahí en el Zócalo para quienes Buenísimo. quieran buscar a Fabio. Muchas gracias nuevamente. Ujú. Otro viernes te decimos gracias, Fabio. Gracias, será, Belén. será hasta el próximo que quizás nos lleves a tierra italiana. Sería buenísimo. Veremos. Buenísimo, dale. Sí, Ya sí. despertamos la expectativa en todos los friulianos que están escuchando. Así Uy, que, ojalá me escuche mi familia. Ya. Les voy a decir, obviamente. Claro. de una, listo. Sí, sí. Claro.